Un simple decreto desde Moscú ha puesto en jaque el mito de la neutralidad suiza. ¿Estamos ante el fin de la banca invulnerable? Lo que parecía impensable ha sucedido. Una directiva secreta firmada por Vladimir Putin ordenó la retirada inmediata de todos los activos rusos bajo jurisdicción de Berna. En cuestión de horas, los mercados europeos temblaron. Las acciones de los principales bancos suizos sufrieron caídas históricas de 2 dígitos. El franco suizo se tambaleó, y el aura de seguridad que rodeaba a Suiza quedó gravemente herida. Durante décadas, Suiza fue el refugio por excelencia para fortunas de todo el mundo, un símbolo de neutralidad y discreción bancaria. Pero hoy, la confianza internacional se desmorona y el legendario secreto suizo parece haber sido vulnerado con un solo papel salido del Kremlin. Moscú no solo retira billones de sus bóvedas alpinas, también paraliza negocios suizos en Rusia y abre la puerta a represalias, mientras las grandes potencias del Este, inspiradas por este precedente, comienzan a deshacerse de francos suizos y a mover sus reservas hacia nuevos centros financieros liderados por los BRICS. Lo que estamos presenciando es mucho más que una pelea entre Moscú y Berna. Se trata de un verdadero éxodo financiero, un terremoto que amenaza con derribar el estatus de Suiza como la plaza más segura del planeta. ¿Qué significa esto para la seguridad de tu dinero? Si la neutralidad suiza puede caer, ningún refugio financiero parece estar a salvo. El dinero, antes protegido por la geografía y la reputación, ahora se convierte en rehén de la geopolítica. Para entender lo que está realmente en juego, necesitamos retroceder y analizar por qué Suiza y su sistema financiero eran considerados inexpugnables. Durante décadas, Suiza fue la fortaleza donde los activos del mundo encontraban refugio, ajenos a las tormentas políticas. Imaginen un país pequeño, rodeado de montañas, que supo convertir su neutralidad en una marca global. No importaba si había guerras mundiales, crisis económicas o cambios de poder. Los bancos suizos permanecían imperturbables, ofreciendo algo que ningún otro país podía garantizar de verdad: la protección absoluta de los fondos y la confidencialidad de sus clientes. Corporaciones multinacionales, gobiernos enteros y las mayores fortunas privadas no dudaban en depositar aquí sus recursos más sensibles. El secreto bancario suizo era casi sagrado. La confianza estaba tan arraigada que incluso en los momentos más turbulentos del siglo XX, Suiza se transformó en el corazón financiero que latía entre Oriente y Occidente. Aquí, intermediarios de materias primas, gigantes energéticos y fondos soberanos encontraban la tranquilidad que no hallaban en ningún otro lugar. Esta reputación se construyó, sobre todo, gracias a una política de neutralidad estricta. El modelo suizo sobrevivió a presiones, sanciones y alianzas cambiantes durante generaciones. Pero esa misma neutralidad, que parecía inquebrantable, es hoy el centro de la tormenta. Porque si la confianza en la imparcialidad de Suiza se erosiona, lo que está en juego es mucho más que el acceso a servicios financieros. Hablamos de la seguridad de los activos globales, de la reputación internacional de todo un sistema y del temor al éxodo masivo de capitales hacia nuevos destinos, donde la política y la economía se entremezclan cada vez más. Pero, ¿qué sucedió exactamente para que este sistema casi inquebrantable empezara a colapsar en cuestión de días? Una decisión estratégica de Moscú demostró cuán frágil puede ser una fortaleza construida sobre el papel de la confianza. Cuando Vladimir Putin firmó la orden de retirada forzada de activos rusos de los bancos suizos, el golpe fue inmediato y profundo. Miles de millones, que hasta hace poco se consideraban intocables bajo el paraguas de la famosa neutralidad helvética, comenzaron a moverse aceleradamente hacia jurisdicciones alternativas. Bancos en países BRICS, centros financieros emergentes en Asia y Oriente Medio. La reacción inicial de Suiza fue, al menos en público, una calma casi estudiada. El gobierno suizo apareció sereno y fiel a su tradición. Seguimos comprometidos con el derecho internacional y los principios de transparencia, declararon. Pero, tras bambalinas, cundía la alarma.
Las reuniones de emergencia se multiplicaron en Zúrich y Berna. Los teléfonos de los grandes banqueros no dejaban de sonar. Los mercados, menos pacientes, no tardaron en dar su veredicto. Las acciones de los principales bancos suizos se desplomaron y el franco, históricamente considerado refugio seguro, empezó a ser vendido con fuerza. Moscú, lejos de limitarse a retirar fondos, desplegó su propia versión del llamado bloqueo espejo. Sanciones recíprocas sobre empresas suizas en territorio ruso paralizaron sectores clave, desde materias primas hasta farmacéuticas. El mensaje era claro: si la neutralidad se vuelve selectiva, las consecuencias serán dolorosas para ambos lados. A ojos del mundo, la imagen de Suiza como tierra neutral empezó a resquebrajarse. Fondos soberanos de Oriente Medio y Asia, que hasta ahora habían confiado ciegamente en la discreción y estabilidad suiza, comenzaron a cuestionar el verdadero alcance de esa neutralidad. Las primeras señales de revisión de carteras encendieron todas las alarmas en Ginebra y Basilea. Los analistas no tardaron en advertir: si el éxodo ruso sienta precedente, otros países podrían seguir el mismo camino. Y en el mundo financiero, los precedentes pesan más que cualquier sanción. En el Parlamento, el debate se polarizó. Algunos diputados advertían sobre el riesgo de perder, en cuestión de meses, lo que se había construido durante siglos: la reputación de Suiza como refugio del dinero global. Otros, en cambio, defendían con firmeza la alineación con Europa, recordando que ceder ante Moscú enviaría una peligrosa señal de debilidad. La fragilidad del modelo suizo quedó expuesta. Si la confianza se quiebra, la salida de capitales puede tomar velocidad de vértigo, arrastrando consigo empleos, inversiones y el propio estatus del país en el tablero global. Y el temblor ya no solo amenaza a Suiza. La gran pregunta ahora es cómo reaccionarán los demás actores internacionales y, sobre todo, hacia dónde empezará a fluir el dinero del mundo. El fin de las tierras neutrales del dinero acelera la construcción de nuevos polos financieros, regidos ya no por la confianza, sino por alianzas estratégicas. En los últimos meses, hemos visto cómo países del bloque BRICS y monarquías del Golfo empiezan a retirar o al menos revisar cuidadosamente sus activos en bancos suizos. No es un éxodo masivo, pero sí una señal clara de que la confianza, esa moneda silenciosa que siempre sostuvo a Suiza, ahora se negocia en mesas mucho más geopolíticas. Y mientras el mundo observa, se multiplican las conversaciones sobre sistemas de pago alternativos, liquidaciones en monedas propias y hasta el surgimiento de centros de compensación regionales fuera del ámbito occidental tradicional. Por ejemplo, China y la India promueven el uso del yuan y la rupia en transacciones internacionales. Las monarquías árabes exploran plataformas de inversión lejos de jurisdicciones occidentales, y en África cada vez se habla más de soberanía financiera. Todo esto, en conjunto, empieza a dibujar un escenario donde el dinero busca rutas menos expuestas a las presiones políticas externas. Lo más llamativo es que esta no es una huida ruidosa ni un pánico repentino. Los capitales migran como un goteo, de manera estratégica, casi imperceptible pero constante. Los grandes fondos soberanos, que antes consideraban a Zúrich o Ginebra destinos predilectos, ahora diversifican. Parte del capital va a Asia, parte a Oriente Medio, parte a nuevas plazas emergentes. La banca suiza enfrenta así una amenaza inédita: la lenta marginalización si no logra recuperar la confianza internacional. Los analistas ya lo advierten en sus reportes, aunque con palabras cuidadosas. El verdadero riesgo es que Suiza deje de ser el árbitro global de los fondos y pase a ser simplemente un jugador más, atrapado entre la presión del eje euroatlántico y la del bloque emergente. En este contexto, la reputación suiza, construida durante más de un siglo sobre la idea de neutralidad y discreción, podría erosionarse. Si Suiza no redefine su postura y demuestra que puede proteger activos sin interferencias externas, corre el riesgo de perder su mayor activo, el aura de confianza absoluta. Las reglas del juego han cambiado, y ya no basta con la historia. Ahora cuenta la capacidad de adaptarse a una realidad donde la geopolítica marca el ritmo del dinero. Entonces,
¿Qué pueden aprender gobiernos, empresas y ciudadanos de este nuevo escenario y cómo prepararse ante la inestabilidad financiera que se avecina? Cuando la seguridad financiera ya no es un derecho, sino una apuesta informada, entender la tendencia es tu mejor defensa. Y aquí está la clave. En tiempos donde la historia ya no garantiza el futuro, la lección número 1 es no confiar ciegamente en reputaciones, por muy sólidas que parezcan. El caso de Suiza lo confirma. Décadas vendiendo confianza y neutralidad, pero una sola crisis puede reescribir las reglas. Entonces, ¿qué señales debes vigilar? Primero, observa los movimientos de los grandes jugadores. Cuando los BRICS impulsan pagos en yuanes, cuando las monarquías del Golfo debaten crear plataformas fuera del circuito occidental, o cuando fondos soberanos cambian poco a poco sus directrices de inversión, ahí está el pulso del cambio. El dinero, silencioso pero decidido, ya empieza a fluir hacia jurisdicciones menos politizadas, o al menos, con reglas que parecen más predecibles. La diversificación nunca fue tan importante, y no solo en activos, sino también en geografías y marcos regulatorios. Hoy, el verdadero oro es la información y la capacidad de adaptación. Leer el entorno, anticipar los riesgos y no quedarse atado a tradiciones. Los nuevos centros financieros, como Singapur, Dubái o Shanghái, crecen porque ofrecen alternativas ante la fragmentación de la globalización que antes giraba casi exclusivamente en torno a Zúrich o Ginebra. No adaptar tu estrategia patrimonial a esta nueva realidad puede costarte caro. Desde pérdidas directas de activos congelados hasta la exclusión de las nuevas reglas del juego. Incluso los inversores más conservadores necesitan desarrollar visión periférica, porque el capital está en plena migración estratégica, y quienes no se anticipen pueden quedar fuera. La decisión que tome Suiza será fundamental para su futuro, pero la transformación ya está en marcha y afecta a todos. La era de las tierras neutrales del dinero se desvanece y el mundo financiero entra en fase multipolar. Así llegamos al desenlace. ¿Qué significa todo esto para ti y para el mundo que viene? Hoy, comprender la tendencia global es el activo más seguro que puedes tener. El caso de Suiza y Rusia ha demostrado, de manera contundente, que la confianza ciega en tierras neutrales del dinero ya es cosa del pasado. La neutralidad, ese valor que durante décadas protegió capitales en bancos suizos bajo la promesa de discreción y seguridad, se ha revelado como una práctica frágil, vulnerable a las nuevas reglas del juego geopolítico. Lo que ha ocurrido no es un simple choque diplomático ni una anécdota más en la larga historia de disputas entre estados. Es una señal clara. Si los activos pueden ser congelados por decisiones políticas, entonces ya no existen refugios universales. El capital, que antes buscaba únicamente seguridad y rentabilidad, ahora necesita lealtad y alineamiento estratégico. Por eso, la multipolaridad no es un concepto abstracto. Es un nuevo tablero financiero, donde los movimientos de bloques como BRICS o el Sur Global están reconfigurando rutas, alianzas y prioridades. Para Suiza, cada decisión a partir de ahora implica riesgos y costos difíciles de esquivar. Si cede a las presiones, arriesga su independencia y su tradicional rol de mediador. Pero si se mantiene firme, corre el riesgo de perder influencia global y ver cómo grandes capitales migran hacia otros centros financieros emergentes. Y lo más inquietante no es un colapso ruidoso, sino la erosión silenciosa. Portafolios que se diversifican con cautela, fondos soberanos que dictan nuevas directrices, inversionistas que buscan otras jurisdicciones. En este entorno, tu estabilidad financiera, la de cualquier empresa, fondo o individuo, ya no depende solo de elegir el banco más seguro, sino de entender hacia dónde se mueve el sistema completo. La información y el criterio propio valen más que nunca. No basta con leer titulares. Hay que leer las tendencias, analizar los cambios estructurales y anticipar las jugadas de los grandes actores. Así, la gran lección es clara. El mundo financiero ya no premia la pasividad ni la fe ciega en el status quo.
Premia la atención, la capacidad de adaptación y el pensamiento crítico. Hoy, la verdadera fortaleza es saber lo que realmente está en juego, antes de que sea demasiado tarde. Si este análisis te ayudó a ver más allá de los titulares, suscríbete y comparte tu opinión. Recuerda, en la turbulencia global, entender la tendencia es tu mejor seguro.